mañana, hace unos buenos días. Soy Novicat, soy el profesor titular de la Cátedra de Mecánica y Maquinaria Agrícola, que es la materia que vamos a cursar los jueves a la mañana. También nos acompañan el profesor Luis Emili, es adjunto de la cátedra, y nuestro jefe de trabajo, Javier Genovart y Marcos Montoya. Entre los cuatro conformamos todo el equipo de la cátedra. Vamos a estar relacionando con ustedes a lo largo de este año. Bien, Macano, ¿cómo va a ser nuestro? Vamos a ir viendo un poquito cómo es, cómo es esta materia mecánica y maquinaria agrícola. Vamos a ver algunos conocimientos previos de física y de matemáticas, ¿sí? Esto es porque va a ser de aplicación directa. Lo que estudiamos en matemática acá lo vamos a hacer de forma, utilizar directamente, lo vamos a aplicar. Entonces tenemos que tener claros algunos conceptos para repasar ahora, enseguida, nada más, dentro de una media horita, un poco más, vamos a resolver algunos problemas sencillos y vamos a tratar, digamos, durante todo el año, van a ver que son relativamente pocas las fórmulas que se tienen que usar, que tenemos, pero que son de aplicación a lo largo de toda la materia y también son de aplicación después en la vida profesional. De usar un lenguaje simple, decimos también pocas fórmulas para el cálculo, y tenemos, esos apuntes se van actualizando año a año y los vamos a ir subiendo al campus a medida que se vayan desarrollando. Sí, esos apuntes tienen la mayor parte de los conocimientos que son necesarios para aprobar la materia, pero siempre es consultar lo que es la bibliografía. Eso es para afianzar y para profundizar lo que estamos aprendiendo. Además de todos estos conocimientos básicos, teóricos y de resolución de algunos problemas, vamos a tener que desarrollar otras destrezas. Muchas las vamos a desarrollar en las clases prácticas. Tenemos una serie de clases prácticas que no existe ninguna manera de hacerlas online o hacerlas de otro modo. Vamos a tener que esperar a la presencialidad para poder desarrollar esas clases. Bien. Vemos acá, digamos, que el cursado, digamos, la carga horaria que tiene 100 horas clases, ¿sí? Nosotros vamos a hacer 35 virtuales más 35 prácticas, con prácticas de campo y con se viene sobre el final del cursado. Y podemos dividir a este espacio curricular en grupos de estudio, ¿sí? La parte de mecánica general, la parte de motores y tractores, y por otra parte la parte de maquinaria agrícola. ¿Cómo nos vamos a arreglar para esto? Las clases en el horario establecido que tenemos y que es de mecánica son los días jueves de 8:30 a 13:30 horas. Hemos diseñado de manera que puedan llegar a ser cursados dentro de ese horario. Sí, digamos, las clases son suficientes en verlas. Esas clases van a estar subidas al campus, así que, digamos, solamente tienen que conectarse para ver esa, salvo alguna que otra que va a ser de manera sincrónica. En ese caso, nosotros lo vamos a avisar con suficiente. La idea es hacer en general las evaluaciones los días jueves a partir de las 8:30 de la mañana, y algunas que otras evaluaciones se van a hacer durante la semana, sobre todo las que son de resolución de problemas, en donde van a quedar colgados los problemas en el campus y de ahí se van a poder realizar. Vamos a hacer evaluaciones todas las clases, a excepción, tenemos clase hoy
y mañana. Entonces, todos los postclases se vio en las clases anteriores. Entonces, van a ser una serie de postclases bastante cortitos, ¿sí? Las clases presenciales las tenemos previstas para el mes de noviembre, sobre todo, digamos, las hemos corrido todas hacia el final, vamos a volver a la presencialidad. Como esas clases son esenciales, es decir, no se pueden cubrir de otra manera que no sea con presencialidad, entonces, si o siguiera esta situación de pandemia, entonces vamos a tener que esperar el momento en que podamos hacer presenciales esas clases para regularidad total de la materia y que puedan rendir el examen final, puedan aprobar la asignatura. ¿Cómo va a ser? La vamos a pedir con el 75% de las evaluaciones aprobadas, 75% o superior, y el puntaje de aprobación para las evaluaciones es del 60%. Las evaluaciones de campo, esas son orales y son individuales. Esas evaluaciones sobre todo van a tratar de lo que es el mantenimiento, el uso, la regulación, diagnóstico de fallas y averías. Todos son temas que vamos a ir viendo durante el desarrollo del cursado y, como les digo, esa evaluación es oral y es individual. Las otras van a ser online. En cuanto a la promocionalidad, hemos previsto una forma de promocionalidad para este año que va a incluir la totalidad de las evaluaciones aprobadas en primera instancia, ¿sí? Y un promedio de 85% o superior. Y además un puntaje de 85% superior en el examen de campo. A primera vista, esto parece bastante exigente e inalcanzable. Eso es la mala noticia. La buena noticia es que en general, todos los años que están cursando esta materia nuestros estudiantes, hay por lo menos entre un 20 y un 30, algunos años superan un 30% los estudiantes promocionados. Entonces, les deseamos éxito en eso porque resulta una comodidad. Por supuesto que la promocionalidad este año va a estar sujeto a lo que es la disponibilidad de las clases presenciales. Se podrán tener aprobados todos los postclases y nos quedará pendiente el examen de campo para los estudiantes que puedan llegar a promocionar. En caso de que no alcancen la promocionalidad, los estudiantes que queden regulares van a poder rendir después un examen final oral. Ese se hace con un sistema bolillado y también es individual. Si alguien no queda en condición de regular, pasa a la condición de... También existe, tenemos previsto en la catalización de exámenes libres para estudiantes libres pueden rendir un examen. Es un examen bastante más largo, más tedioso, tiene una segunda parte que es el examen de campo y una tercera parte que es el examen oral. Son pocos los estudiantes que toman esta opción, pero también está disponible. Nuevamente les repito, digamos, como tiene una parte de campo, eso tendría que tendríamos que esperar a la presencialidad para poder tomar esa modalidad. Bien, ¿qué vamos a ver en esta materia? Nosotros tenemos que reconocer e identificar la maquinaria agrícola de uso común en la zona. Eso, por supuesto, va de cajón porque las carreras de agronomía siempre tienen un sesgo bastante regional. Nosotros vemos particularmente lo que es fruticultura, horticultura y viticultura. En Pampa Húmeda van a haber cereales, van a haber más ganadería, entonces, digamos, si se van a Tucumán, los estudiantes de allá van a estudiar más acerca de limón, caña de azúcar, entonces nosotros por eso decimos la maquinaria de importancia regional. Pero además de eso también vamos a ver algunas maquinarias de otra zona, no con tanta profundidad como lo vamos a hacer con la maquinaria de uso regional. Estos objetivos, digamos, todos los objetivos que les menciono, están relacionados con lo que es el perfil capacidades que tiene que tener el ingeniero agrónomo para llevar adelante lo que antes se llamaban incumbencias y ahora se llaman actividades reservadas.
El ingeniero agrónomo, por supuesto, que tener que estar en condiciones de hacerse cargo del control y uso, del mantenimiento de la maquinaria, y va a tener, digamos, va a tener la posibilidad de participar o recomendar en las modificaciones o rediseño en ingeniería. ¿Sí? Hay veces que hay que modificar lo que son las dimensiones de las máquinas para que puedan llegar a entrar en determinado cultivo, o la distribución de sus elementos, digamos, todas esas son recomendaciones que vamos a tener que estar en condiciones de hacer. Vamos a tener que calcular los rendimientos teóricos y reales. Esos rendimientos, ¿para qué nos van a servir? Porque en la agronomía nosotros tenemos que esto es una profesión, no es un hobby. Entonces, asesorando a empresas, o incluso muchos también son empresarios. Entonces, para poder hacer algún proyecto, tenemos que poder hacer rendimientos de la maquinaria, lo mismo que los rendimientos de los operarios. Y también vamos a tener que poder poner a punto, ajustar las máquinas según el uso que se les dé. Hay máquinas que están diseñadas para un determinado uso, pero se puede cambiar el uso. El caso de alguna rastra, digamos, que está diseñada para combatir malezas, nosotros si hacemos alguna modificación, la podemos llegar a usar para trazar surcos y de esa manera poder... Vamos a tener que poder hacer o atender un programa de mecanización fundamentado. Vamos a tener que poder hacer un dimensionamiento de la maquinaria y un dimensionamiento del tiempo que tenemos disponible. Y también vamos a participar en lo que es adquisición o utilización de máquinas agrícolas. Hay oportunidades que se encaran, tienen unas pocas máquinas que se usan durante mucho tiempo, durante todo el ciclo de cultivo. Entonces, evidentemente, vamos a tener que recomendar la compra de eso para tenerlo disponible. En el caso de que sean máquinas que se usen muy de vez en cuando, por supuesto, vamos a tener que tener la claridad suficiente para saber cuándo es conveniente comprarlo o cuándo es, digamos, conveniente contratar de esa máquina. Y también un punto muy importante, y los que somos bastante exigentes, es el que se figura al final acá, de defensa de la salud e integridad física de los operarios. Chicos, la salud de nuestros operarios depende de nosotros, y ahí nosotros tenemos que cumplir con todas las normas de seguridad, y hay que hacerlas cumplir. Para hacerlas cumplir, para saber cómo se cumplen, primero tenemos que saber nosotros cómo van adelante. Entonces nosotros durante las prácticas también vamos a ser muy, muy exigentes en cuanto a lo que es el respeto de las normas de seguridad. ¿Cómo está distribuida la materia? Decíamos que tenemos una parte de, mecánica general, de motores y tractores, y otra de maquinarias agrícolas, ¿sí? Enseguidita nomás ya vamos a ver lo que es la importancia de la mecánica para ubicarnos en dónde estamos parados, en esta materia, dónde está parada dentro de la carrera, y vamos a aprender a hacer los problemas de estática dinámica. También vamos a ver sobre las primeras clases la parte de higiene y seguridad en el uso de maquinaria, y comprende también tangibles y lubricantes como fuentes alternativas de energía, energía solar, energía eólica o de base biológica. En cuanto a lo que es la parte de motores y tractores, vamos a estudiar los motores de combustión interna, digamos, vamos a hacer alguna mención en motores eléctricos, vamos a hacer alguna mención a motores Otto también, pero sobre todo vamos a estudiar los motores de ciclo diésel, que son los que equipan a la mayor parte de nuestra maquinaria, particularmente de nuestros tractores. Y en el tractor vamos a ver, nosotros cuando decimos tractor nos imaginamos un elemento de tracción. Bien, el tractor en realidad es una máquina mucho más compleja y mucho más completa. Hay que aprender todo su sistema, el sistema de dirección, de frenos, de los sistemas hidráulicos. Vamos a necesitar esos funcionamientos,
todo ese conocimiento previo para poder entender cómo se hace el mantenimiento y por qué se lo hace de una determinada manera. Y también vamos a ver lo que son los ensayos de tractores. ¿Esto qué es? Son las puestas a punto para poder comparar un tractor con otro, tractor que más conviene para una determinada propiedad o para un determinado trabajo. En cuanto a la maquinaria agrícola, vamos a ver lo que son las maquinarias de labranza, o sea, todas esas que de alguna manera intervienen modificando la superficie del terreno, sea para la labor que queremos hacer, control de malezas, trazado de riego, modificación de alguna pequeña modificación de niveles. Muchas veces las máquinas de labranza se utilizan previamente a lo que es siembra y trasplante, o lo que es, digamos, la plantación misma, o sea que son las preparatorias para el establecimiento del cultivo. Vamos a ver lo que son las máquinas para defensa de los cultivos y fertilización. ¿A qué nos referimos con estas máquinas de la defensa de los cultivos? Generalmente son las pulverizadoras u otras máquinas que sirvan para el fitosanitario, sea para recuperar la salud o para prevenir, digamos, las enfermedades o las plagas. Y vamos a hacer un capítulo en particular acerca de lo que son las máquinas auxiliares para los cultivos de importancia regional. ¿Cuál es el cultivo de mayor importancia regional? Evidentemente, por el tamaño que tiene y por el peso en la economía provincial, es la vid. Entonces vamos a ver un poco lo que son las máquinas auxiliares. Pero también vamos a ver algunas otras máquinas para otros frutales, como prepodadoras, algunas máquinas por el estilo. Tenemos también máquinas destinadas a la cosecha de forrajes y a la cosecha de cereales. Si bien esto de las cosechas de cereales y forrajes no es muy común en Mendoza, sí hay que tener en cuenta que en muchas oportunidades se utilizan las máquinas para cosecha de cereales en los que son las explotaciones que se dedican a la producción de semillas. Entonces ahí vamos a tener que conocer, y son máquinas precisamente para cosecha de cereales aplicadas a otra finalidad que tenemos en este caso en la provincia. En cuanto a las máquinas de cultivos permanentes, lo mismo que las de las hortalizas y las de cultivos industriales, vamos a ver sobre todo lo que son cultivos permanentes y hortalizas, las arrancadoras de ajo, las cosechadoras de papa, cosechadoras de vid, las vendimiadoras, algunas vibradoras para frutales. Y vamos a mencionar únicamente lo que son las máquinas de cultivos industriales, ya que en la región no tenemos mucho de eso. ¿A qué nos referimos cultivos industriales? Por ejemplo, la cosecha de algodón. Vamos a ver también lo que son las máquinas para trabajos estacionarios y para la circulación de fluidos. ¿Qué son estos? Estas son las máquinas que vamos a encontrar sobre todo en establecimientos en los que tengan que procesarse granos, cereales. Muchas veces para la producción de alimentos balanceados cuando se tienen animales en granjas, animales que están estabulados. Y estos tres grandes capítulos de mecánica general, motores, tractores y maquinaria agrícola, los vamos a unir para ver lo que es un poco lo que son las nuevas tendencias en la mecanización agrícola, ¿sí? Lo que se está haciendo en este momento, que puede cambiar en el futuro, pero vamos a ver qué es lo que se tiende en este momento y lo vamos a comparar con todas las máquinas que están en servicio. Con todos estos conocimientos vamos a poder llegar a este punto que va a aglutinar, que es la administración de la máquina agrícola. Ahí vamos a tener que estar en condiciones de poder hacer cálculos. Cálculos de cuánto tiempo nos va a llevar a hacer una determinada labor, dependiendo de qué implementos, qué tractores tengamos y dependiendo de la superficie que se trate. Previas del cultivo también. Vamos a tener que poder ser capaces de calcular cuánto va a ser el consumo que va a tener ese tractor, el consumo de gasoil, el consumo de aceite. ¿Cuánto tiempo, cuántos jornales vamos a tener que pagar a los operarios para que puedan llevar adelante esas tareas? ¿Sí?
y cuántos son los insumos extra que vamos a tener en el mantenimiento y cómo vamos a hacer esas operaciones de mantenimiento. O sea, vamos a englobar todos los otros conocimientos para tratar de hacer una administración eficiente de esa maquinaria. Eso va a ser muchas veces la base del cálculo para cuando ustedes hagan proyectos de inversión. Esa parte, lo que les falta para poder llegar a esos proyectos, es lo que van a ver en economía y en administración, algunas materias que vienen más adelante. Pero la base, digamos, de esa parte del cálculo, la vamos a hacer acá. Bien, empecemos ya entonces con lo que tenemos acá, aparte ya con el... Importancia de la mecánica en la agricultura de la región, en el país, en el mundo, las consecuencias técnicas, económicas y sociales de la mecanización de las labores agrícolas. ¿A qué nos referimos? Vamos a ver un poco cómo se desarrolló esto, cómo se desarrolló la mecanización agrícola a lo largo de la historia. ¿Sí? Nosotros sabemos que en la humanidad, ya lo habrán visto en otras materias también, el hombre empezó a utilizar herramientas y transmitir el conocimiento a sus congéneres. Eso probablemente haya sido el primer punto que nos diferenció de otros primates, ¿no es cierto? Bien. La mayoría de esos descubrimientos se usaron recién después para la agricultura. Y desde los primeros punzones primitivos hasta toda la maquinaria que tenemos hoy hubo largo. ¿Cómo podríamos dividir ese camino? Como para un poquito poner algunas etapas. Les cuento que estas etapas que están propuestas acá son bastante arbitrarias, pero estamos tratando de mostrar algunos puntos de inflexión, cómo se fueron produciendo. La primera etapa, la primitiva, podemos decir que duró hasta unos 4.000 años antes de Cristo. ¿Con qué? Porque en ese momento nosotros tenemos que se comenzó con la domesticación de animales para trabajo agrícola, ¿sí? Antes de eso era todo, el trabajo se hacía en forma manual. Entonces, un agricultor podía llegar a producir alimentos con dificultades para 2 personas. Sin embargo, cuando llegaban las épocas de las cosechas, entonces toda la población tenía que llegar a trabajar en esa situación, en esa ocupación, perdón, en la cosecha. Podemos hablar de una segunda etapa que comienza, decíamos, el punto de inflexión, lo que es la domesticación de los animales de trabajo, hasta aproximadamente el año 1700 después de Cristo. Pocos metales se usaron, los metales se usaban para la guerra, para la cacería, en todo caso, digamos, la mayoría de las herramientas eran de madera, y recién hacia el final de este periodo, que lo plantamos aproximadamente en el año 1700, es que duró esta etapa y un agricultor ya podía producir alimentos para 4 personas. ¿Por qué tomamos alrededor del año 1700? Es porque es el momento en que comenzamos a obtener trabajo y energía de otras fuentes que no sean de origen vivo, de que no sean de origen biológico. Comenzó lo que fue la explotación de otras energías, la energía del vapor, la energía del viento. Entonces ya hay un cambio. Pasamos una primera inflexión cuando se domesticaron los animales de trabajo, una segunda inflexión en este punto cuando comienzan a usarse otras fuentes de energía. Podemos marcar una tercera etapa, la llamamos moderna, puede llegar a abarcar unos 200 años, 1700 a 1900. ¿Sí? Se aprovechan otras energías, el motor de vapor reemplaza a los animales, un agricultor puede producir alimento para 10 personas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Ven? Es la época de la revolución industrial. Entonces, se producen 2 fenómenos simultáneamente. Por un lado, aumenta la demanda de mano de obra en las ciudades, en las industrias, y eso produce una inmigración de gente del campo hacia las ciudades. Lamentablemente esa gente, digamos, se fue con esperanza de tener un trabajo más cómodo y terminó siendo explotada. Pero también provocó una disminución de la disponibilidad de mano de obra en los campos. La mecanización agrícola, un incremento de la mecanización agrícola fue la respuesta tecnológica que se dio para esta situación.
Se empezó entonces a usar la fuerza del vapor, primero en instalaciones fijas y después en algunas máquinas automóviles, ¿sí? Los primeros tractores que se hicieron fueron de vapor y estuvieron funcionando hacia mediados y fines del siglo XIX. Reconocemos también una cuarta etapa, que la llamamos etapa contemporánea. Va más o menos desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX, principios del XXI. Todavía no sabríamos poner un límite perfectamente determinado, pero existe también alguna propuesta. Digamos, ¿cuál es la característica de esta etapa? Es la aparición del motor de combustión interna y de explosión, ¿sí? Tanto los motores Otto como diésel hicieron su irrupción y empezaron a equipar tractores agrícolas. Como ya podemos hacer un uso de una potencia muchísimo mayor, entonces ahí las máquinas ya pueden ser mucho más grandes y nos encontramos con que un agricultor es capaz de producir alimento para 27 o más personas. Hay una quinta etapa y podemos decir que estamos entrando en esa etapa, ¿sí? Es una etapa en que la agricultura, el trabajo de la explotación agrícola ya empieza a prescindir de la presencia física del agricultor, ¿sí? Usa información de todo tipo, información satelital, información que tiene disponible en otro lado. Entonces decimos que ya trasciende lo que es la experiencia del agricultor. El agricultor, digamos, lo que es el manejo de una máquina ya no va a depender tanto de la pericia, destreza de quien la está manejando, sino de programas informáticos. Incluso llegamos a automatizaciones en las que podemos, como decimos al principio, llegar a prescindir. Entonces, sin duda estamos entrando en una etapa diferente, en una nueva etapa. Nosotros proponemos esta nueva etapa, que digamos que comienza con esta situación, con la ausencia o la prescindencia de la presencia física del agricultor. Evidentemente es lo que va a quedar en manos de ustedes. Para comprender un poquito lo que es la importancia de la mecanización, vamos a proponer, hacemos un ejercicio acá. Proponemos cosecha de 120 hectáreas de trigo, 263 toneladas, tenemos 2.000, 2.100 kilos por hectárea de trigo, que es un rendimiento más o menos aceptable. Y eso en la actualidad, ¿cómo se hace? 3 operarios que pueden trabajar con una cosechadora de alrededor de 250 HP, esa es una cosechadora relativamente chica, hay cosechadoras mucho más grandes, ya van en promedio por los 350, 400 caballos, llegan hasta 800 caballos también. Van a trabajar con 2 tractores de 180 HP que van tirando tolvas y pueden llegar a utilizar otras máquinas menores, ¿sí? Van a trabajar en total 3 jornales. Eso va a ser necesario para levantar la cosecha de esas 120 hectáreas. ¿Cómo habría sido en la primera mitad del siglo XIX? Habríamos necesitado 50 personas que fueran a cegar el trigo, ¿sí? Durante 15 días. Otras 30 personas que van a atar, porque había que formar manojos del trigo para dejarlo parado, que se termine, pero ya cortado, que se termine de secar en el campo. Habríamos necesitado del auxilio con 3 personas cada uno para el transporte desde el campo hacia la zona donde se hace la trilla. Habríamos necesitado 8 bueyes por carro, en total 64, pero siempre hay que tener en cuenta que hay animales que se enferman o que se lastiman, entonces echamos un cálculo que habríamos necesitado 80 bueyes para atender esa tarea. La parte de la trilla se realizaba con caballos que tenían que ir pisoteando el trigo para poder desprenderlo de la paja. Bueno, en total 60 caballos para eso. 15 personas para el manejo de la trilla y 20 personas para el volteo y el aventado. El aventado es la tarea en la cual separamos físicamente el grano del resto del material no grano. O sea, iban a estar trabajando durante 20 a 25 días con un total de 2.200 jornales, contra los 3 que tenemos en la actualidad. Eso es un poquito para marcar la evolución que pudo llegar a darnos lo que es la mecanización agrícola y todo lo que viene por delante, ¿no? Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la actualidad argentina.
dónde estamos parados. Vemos estos datos que son del censo agrícola del año 2002. Este censo, como verán, es bastante viejo. Se hizo otro censo en el año 2008, pero no se tuvo en cuenta la totalidad del país. Entonces, descartamos esos datos porque tienen un sesgo bastante importante. ¿Qué encontramos acá? Encontramos que teníamos en esa época 244.000 tractores en el país. Ahora fíjense, de estos 244.000, teníamos 177.000 que tenían más de 15 años. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Que los argentinos estamos acostumbrados a usar nuestras máquinas durante muchísimos años. No las renovamos cada 10 años, como dicen algunos economistas, o como se hace a lo mejor en algún otro país. En cuanto a lo que son cosechadoras, ¿dónde estábamos parados? Teníamos en ese momento 27.000 cosechadoras en el país, 3.000 de menos de 5 años, 15.000 tenían 15 o más años. Otra vez se repite, vemos que usamos las máquinas durante muchísimos años. Entonces, por eso nosotros, los agrónomos, tenemos que saber perfectamente seleccionar una máquina previendo que nos va a durar muchísimos años. No nos podemos equivocar en eso, porque son elementos sumamente caros dentro de lo que es la explotación agrícola. Un segundo, se me está quedando sin batería esto. Acá estoy de vuelta. Bien. Ahora fíjense, digamos, veíamos el total de cosechadoras. Teníamos 27.000. Las cosechadoras de granos y cereales teníamos 22.000. ¿Qué diferencia tenemos acá? Tenemos que habían 27.000 cosechadoras, de las cuales 22.000 eran cosechadoras de granos y cereales, y aproximadamente 5.000, que es la diferencia, eran las cosechadoras de otras cosas. ¿Qué son esas otras cosas? Son las cosechadoras de uvas, las cosechadoras de frutales, de caña de azúcar, de hierbas, de té, de algodón, de hortalizas, de cítricos, digamos, de todos los otros cultivos que se hacen en el país. Entonces, nosotros ahí ya podemos tener alguna idea de dónde estamos plantados y cuál es el peso de la agricultura regional, ¿sí? De las agriculturas regionales. 22.000 máquinas para la cosecha de granos y cereales y solo 5.000 para las cosechas de todos los demás en el país. O sea, los cultivos regionales, entre todos, no llegan ni a ser el 20% de lo que es el total de los cultivos. Y a eso sumémosle que estas máquinas para la cosecha de granos y cereales son máquinas de alto rendimiento y de grandes dimensiones. Entonces, somos las economías regionales muy chiquitas con respecto a lo que son las producciones de pampa húmeda. Vamos a encontrar, y ya con esto vamos cerrando lo que vemos dentro de esta presentación, lo que son los índices de mecanización. Los índices de mecanización, ¿qué son? Lo vamos a encontrar en las estadísticas que se presentan para varios países. El índice de mecanización nosotros decimos que es la potencia por unidad de superficie explotada. ¿Cómo podríamos decir eso? Bueno, caso de Mendoza, tenemos un tractor de 40 caballos, que es una potencia bastante común en la zona, que se usa para trabajar una finca de 40 hectáreas. Tenemos 40 HP, 40 hectáreas, vamos a tener 1 HP por hectárea, ¿sí? Un caballo de fuerza. Es un índice de mecanización bastante alto. En otra finca, posiblemente con el mismo tractor puedan llegar a trabajar 60 hectáreas. Si trabajan 60, entonces vamos a tener un índice de mecanización de 0,6, ¿sí? Es la potencia disponible sobre la superficie total explotada. ¿Para qué nos sirven esos índices? Nos sirven para poder llegar a comparar algunos países con otros. Por ejemplo, digamos, si tenemos un índice de 0,1 menor, decimos que es extremadamente bajo y es típico de países con ganadería extensiva o países subdesarrollados. Entre 0,1 y 0,2 son países agroganaderos. Entre 0,2 y 0,4 es un índice medio, se refiere a países agrícolas con ganadería intensiva. En Argentina, ¿dónde estamos parados? Estamos aproximadamente acá, entre país agroganadero y países agrícolas con ganadería intensiva. ¿Podríamos decir en cuál de los dos puntos nos encontramos?
No, porque no tenemos un censo nacional agropecuario suficientemente reciente que nos pueda dar los orientativos para saber a dónde estamos parados. Cuando ya estamos en 0,4 a 0,8, tenemos un índice de mecanización alto. Se trata de agricultura y ganadería intensivas. Cuando tenemos fruticultura, feedlot, tambos en estabulación, entonces ya aumenta el índice de mecanización desde 0,8 hasta 1,5 HP por hectárea. Y también tenemos casos en que sub 1,5 HP por hectárea, que pueden ser casos, digamos, en que hay un exceso de maquinaria agrícola, de tractores disponibles o de maquinaria autopropulsada en alguna explotación, o algunos casos particulares, como es el caso de los viveros. En los viveros, donde se producen plantas frutales, nosotros tenemos una tarea, digamos, después de producir la planta, hacerle el injerto, dejar que crezca, digamos, si la planta si se produce en suelo, si no se producen en maceta, sino que se produce en suelo, hay que llegar a arrancarla después. Esa tarea hay que hacerla a mucha profundidad para tratar de sacar la planta con la mayor cantidad de raíces posible. Entonces, para eso necesitamos tractores de altísima potencia y esos tractores van a estar trabajando en superficies relativamente chicas. Por eso nos está dando un índice de mecanización. Para el caso de Mendoza, en particular, si lo tomáramos como provincia, también vamos a ver que tenemos un índice de mecanización bastante elevado. ¿Por qué? Porque tenemos, como decíamos, muchos tractores de alrededor de 40 caballos, que son los que necesitamos para las explotaciones agrícolas. Ahora, ¿por qué hay muchos tractores en muchas fincas que son chiquitas en vez de compartir el tractor? Por los momentos que exige la viticultura. Si nosotros tenemos algunos días de lluvia y estamos con el viñedo expuesto a que se nos enferme, a que penetre alguna enfermedad, entonces vamos a tener dificultades. Nosotros necesitamos hacer la curación inmediatamente después de las lluvias para poder proteger a nuestro cultivo. Entonces, por eso, en general, tenemos que cada agricultor, cada viticultor suele tener su tractor, excepto algunas pequeñas cooperativas que trabajan con alguna anticipación. Entonces, otra vez para volver sobre este tema de los índices de mecanización, nos da una idea bastante general de qué situación es la que tiene cada país, si queremos comparar un país con otro. Pero, digamos, es bastante discutible. Nosotros vamos a ser los responsables de tener el criterio de saber si eso realmente nos sirve o no. Bien, chicos, con esto terminamos un poco lo que es la presentación general de la materia. No sé si me están viendo ahí. Y ahora los vamos a dejar, están las clases colgadas, ustedes van a poder meterse al campus para ver dónde tienen las clases. Tenemos distintos temas, la ejecución de problemas, y nos vamos a volver a conectar a las 13 horas para lo que sean todas las consultas de las clases que se van a desarrollar ahora durante la mañana. El resto del equipo de la cátedra, Luis, Marco, Javier, ¿me he olvidado de algo? No, en principio no. Bueno. Está bien claro. Chicos, ¿ustedes ¿Ha habido alguna pregunta de relevancia en el chat mientras tanto? Consultaban la parte de los prácticos que se van a realizar cuando volvamos a la presencialidad. Antes es imposible hacerlo, los prácticos obligatorios. Y lo otro que habría que ver es que si todos están anotados en el SIU, tenemos más participantes en el Meet que los que están anotados en el SIU para poder matricularlos después en el campus y tener acceso a las actividades. Bueno, muy bien, que se contacten entonces con la cátedra para esa tarea. Bueno, muy bien, si no quedan otras consultas, nos volvemos a conectar por medio del chat a las 13 horas. Está... Sí. Sí. La reunión de las 13 horas tiene otro link que está en el campus. Bueno, muy bien.
Nos vemos en ese horario. Gracias, chicos. Nos vemos a las 13.